su presencia. Son 8:05, entonces agradecemos sobre todo quienes ya están con nosotros y que se van a tomar un rico café platicando de un tema de vital importancia. Entonces vamos a dar la bienvenida. Es un placer poder estar con todos ustedes. Este es un esfuerzo conjunto del Grupo Todos Unidos, que es un proyecto social de empresarios, consultores, profesionistas, voluntarios, todos nosotros, compañeros de excompañeros del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, y que preocupados por la salud de los mexicanos, así como por el impacto social y económico del COVID, decidimos unirnos para hacer algo por nuestro país y por nuestra comunidad. Lo hemos formado únicamente con el afán de apoyar a nuestra comunidad. El objeto de este webinar es abrir un foro para conversar sobre el tema en cuestión. En consecuencia, los comentarios y las opiniones de los conferencistas y los moderadores no constituyen ningún tipo de asesoría en particular. Mediante la participación en este webinar, cada uno de los participantes asume la responsabilidad de la implementación de cualquier tipo de asesoría o consejo, y el aceptar participar en este foro los hace conocedores de las advertencias y límites antes descritos. No, ni los miembros del grupo ni el conferencista asumen cualquier tipo de responsabilidad sobre los puntos discutidos. Buenos días, mi nombre es Cristina Viruega y el día de hoy tenemos la ponencia denominada ¿Cómo prepararse de la mano de expertos para un concurso mercantil o cierre de las empresas? Antes de empezar, quisiéramos compartir la mecánica del evento para que podamos llevar a cabo un orden y aprovechar mejor el tiempo. Comenzaremos con la participación de comenzaremos con la participación de nuestros ponentes con una duración aproximada de 30 a 40 minutos. Posteriormente daremos un espacio para hacer preguntas. Para ello les pedimos que por favor anoten las preguntas que les vayan surgiendo en el chat de la aplicación, que pueden encontrar en la parte derecha o en la parte inferior de su pantalla. Solicitamos que sus preguntas sean concretas para que nuestros invitados puedan contestar la mayor cantidad en el tiempo que tenemos. Al final les pediremos que por favor nos den retroalimentación de la conferencia a través de una encuesta que nos permitiremos acompañarles en el chat también, y que nosotros nos ayuda para poder elegir los temas que sean de interés para todos ustedes y poder, pues por supuesto, entregar mayor valor a la comunidad. Al final, les pedimos también que puedan apagar sus micrófonos y, bueno, van a mantener sus micrófonos apagados y en el caso de que tengan algún problema con la internet, también mantener las cámaras apagadas. Muchas gracias. Adelante, Héctor. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Mi nombre es Héctor Geni. Yo voy a tener el gusto de presentarles a nuestros participantes el día de hoy. Tenemos al notario público número 245 de la Ciudad de México, el licenciado Gerardo Aparicio. Gerardo Aparicio es abogado, egresado de la Universidad La Salle y de la Escuela Libre de Derecho. Previo a la obtención de su patente como notario, el licenciado Aparicio se desempeñó como abogado en las notarías 163 y 9, ambas de la Ciudad de México. Ha sido catedrático en la Universidad de Anáhuac, en la Iberoamericana y desde luego en la Libre de Derecho. El licenciado Aparicio ha participado activamente en diversas comisiones del Colegio de Notarios del Distrito Federal, como del Colegio de Notariado Mexicano, entre ellas en las comisiones fiscales, de comunicación social y medios. Actualmente se desempeña también como socio secretario académico del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Por otra parte, les quiero presentar al licenciado Daud Carrillo de Albornoz. Es abogado y socio administrador de la firma CBC Legal Consulting. Tiene 20 años de experiencia profesional. Anteriormente, asociado de la firma Santa Marina y Esteta y abogado de la firma de La Paz Costamel, de la Notaría 109 del Distrito Federal. Hizo prácticas profesionales en Alemania en la firma de abogados von Enden Partners. Tiene experiencia profesional enfocada en las áreas de fusiones y adquisiciones, financiamiento, derecho corporativo, derecho contractual y derecho inmobiliario. Tiene título de maestría por la Universidad de Bremen en Alemania y título de licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es también egresado del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, donde cursó un programa de perfeccionamiento directivo y ha cursado diversos diplomados, entre ellos en el ITAM y en la barra del Colegio de Abogados. Es miembro activo de la Cámara de Comercio Latinoamericana en Suiza, la Asociación Empresarial para América Latina en Alemania y la Asociación de Abogados Extranjeros en Alemania. Y nuestro último panelista del día de hoy es el licenciado Carlos Olvera.
Carlos cuenta con más de 29 años de experiencia profesional enfocada al litigio civil y mercantil, reestructuras, concursos mercantiles y seguros. Ha representado diversas empresas nacionales y extranjeras de los sectores inmobiliario, automotriz, salud, seguros, telecomunicaciones, retail, así como los consejos de administración y altos ejecutivos en asuntos delicados, crisis corporativas y otras disputas relacionadas en casos civiles y comerciales. Fue coautor de la publicación Disruptive the Solution México, capítulo México en Getting Deal Truth, publicado en Law Services Research, abogado del agosto del 2016, 17 y 18, Insurance and Reinsurance 2020, International Arbitration 2019, ambos publicados por Chambers and Partners. Obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, y cuenta con un diplomado en el IPADE, el curso AD2. Demos la bienvenida a nuestros panelistas y vamos a iniciar con la participación del licenciado Daud y el licenciado Gerardo Aparicio. Bienvenidos. Adelante, Daud, está cerrado tu micrófono. Ya me había arrancado. Oiga, bueno, pues qué gusto. Muchas gracias, Héctor. Un privilegio y un gusto compartir este foro con Gerardo y con Carlos y, bueno, ver muchas caras conocidas en el chat. Perdón, en el webinar. Listo, bueno, pues vamos a arrancarnos. El primer tema que vamos a abordar, desde luego, y vamos a decir, como referencia del tema en cuestión, es la disolución y la liquidación de sociedades, pero en este caso nos vamos a concentrar únicamente en sociedades mercantiles. Lo vamos a hacer lo más breve posible y con la finalidad de dejar al final de la plática algunos minutos para que nos realicen cualquier tipo de pregunta, consulta, ¿no? Entonces, bueno, pues arranquémonos. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación. Perfecto. Es la presentación. ¿Se ve? ¿Sí la ven? Sí. Sí. Excelente. Muy bien. Bueno, pues arranquémonos. Bueno, en primer lugar, tenemos que entender qué es la disolución. Bueno, la disolución y la liquidación son aquellas etapas que nos llevan, pues, a la extinción total de una sociedad mercantil. Por lo que se refiere a... Un segundo. Por lo que se refiere a la disolución, no extingue a la persona moral, sino únicamente modifica su objeto, ya que le impide continuar con sus actividades normales, debiendo limitarse a finiquitar las operaciones que haya realizado. Esto tiene dos efectos. Uno, que cesa su capacidad jurídica para realizar nuevas operaciones, y desde luego que hay un cambio en la organización de la sociedad. Lo anterior debido a que vamos a dejar de contar con un consejo de administración o un administrador único y vamos a designar liquidadores. Ahora bien, ¿qué es la liquidación? Bueno, pues es una serie de operaciones que están dirigidas a hacer posible el reparto del patrimonio social entre los socios, desde luego, previa satisfacción a los acreedores sociales, lo cual significa que nosotros no podemos llevar a cabo la liquidación si no hemos tenido antes, si no hemos satisfecho nuestras obligaciones respecto de los acreedores. Esta culmina con la cancelación, desde luego, de la inscripción de la sociedad ante el Registro Público de Comercio, y el objetivo primordial, desde luego, es obtener la mayor cantidad de efectivo y bienes disponibles para reparto a los socios o accionistas. Aquí nos vamos a dirigir indistintamente a socios o accionistas, aunque saben que hay algunas diferencias entre unos y otros, y estamos hablando principalmente de las reglas genéricas, porque como ustedes saben, en la Ley General de Sociedades Mercantiles se hace una distinción entre los tipos de sociedades, los diversos tipos de sociedades, y hay reglas que le aplican a una y otra. En este caso solamente estamos hablando de las reglas generales. Muy bien. Esta etapa de liquidación prácticamente está dividida en dos etapas, que son las operaciones mismas de la liquidación, y una última etapa que consiste en la división y distribución del haber social. Ahora bien, las sociedades se disuelven típicamente por la expiración del plazo fijado en la escritura constitutiva, por la imposibilidad de continuar la actividad principal para la que fue creada o por haberla concluido,
por acuerdo de los socios accionistas, por tener un número inferior de accionistas de acuerdo con la ley, por la pérdida de 2/3 partes del capital social o por resolución judicial o administrativa. Ahora, es importante señalar en este punto que algunas de estas causales pueden remediarse. Por ello, se cuestiona si una vez entrada la etapa de la disolución, si esta puede ser revocable o no. Existen opiniones en contrario, pero se considera que por lo que toca a la expiración del plazo o a la resolución judicial, esto no es posible. Una vez que se configuran estos supuestos, no hay lugar a dar marcha atrás a la disolución de la sociedad. Sin embargo, en los otros casos sí es subsanable y podría interpretarse que se puede revertir la disolución. Ahora bien, ¿qué sucede? Comprobada, perdón, un segundo, por favor. Listo. Perdón. Comprobada por la sociedad la existencia de la causa de la disolución, esta se inscribirá en el Registro Público de Comercio. ¿Cómo opera normalmente? Se celebra una asamblea de socios o accionistas. En esta propia asamblea lo que sucede es que se designan a los liquidadores, se reconoce cuál es la causa de disolución y se inscribe en el Registro Público de Comercio. Ese es el momento en que nosotros inscribimos la causa de disolución. Desde luego, si la inscripción no la hace una vez que se confirme que esta existe, cualquier interesado podrá ocurrir ante autoridad judicial para ordenar la propia inscripción. Es muy importante esta parte, se los tengo que enfatizar, que los administradores ya no pueden iniciar nuevas operaciones una vez que se haya declarado la disolución. Y en caso de que lo hicieran, son solidariamente responsables junto con la sociedad frente a terceros por aquellas nuevas operaciones que se hubiesen realizado. Esto, sin embargo, hay que interpretarlo como aquellas operaciones que busquen la continuidad del negocio. Eso es lo que debe entenderse por nuevas operaciones. Si lo que estamos hablando es de operaciones que buscan hacer líquido el patrimonio para continuar con el proceso con la siguiente etapa, que es la liquidación, eso sí se puede continuar, puesto que, una vez más, es conforme a la finalidad de esta etapa, que es la liquidación. Como lo comentaba, esta es la primera etapa. Una vez puesta la sociedad en disolución, inicia el proceso de liquidación. Ahora bien, los liquidadores podrán únicamente entrar en funciones una vez que haya sido inscrito su nombramiento, ¿no? Y desde luego la primera actividad que tendrán que realizar será recibir un inventario de los activos de la sociedad. Asimismo, tendrán que preparar, identificar cuáles son lo que debe la sociedad, lo que tiene que pagar la sociedad, y esto se prepara en lo que se llama el balance especial de liquidación. El nombramiento de los liquidadores puede ser revocado por acuerdo de los socios o por resolución judicial. Por resolución judicial, desde luego, únicamente cuando se ha comprobado una causa que sea lo suficientemente grave para revocar el mandato. Ahora bien, en términos generales, la liquidación se practica en base a lo que se haya estipulado o en los estatutos sociales o en el acta de la asamblea, en la asamblea de accionistas que haya acordado la liquidación. En ausencia de estas disposiciones en los propios estatutos, la ley establece unas reglas básicas que habría que seguir. Y estas reglas básicas son las siguientes. 1, concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de disolución, cobrar lo que se debe y desde luego pagar lo que se debe, vender los bienes de la sociedad. En ese momento es cuando se convierten en líquidos todos los activos, y desde luego proceder a pagarle a cada socio lo que le corresponda. Esta etapa concluye con la cancelación de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Como lo comenté anteriormente, la obligación de los liquidadores es practicar el balance final de liquidación y este debe de ser aprobado desde luego por los socios o accionistas. Una de las obligaciones principales, una vez que haya concluido el proceso de liquidación, es que los liquidadores deberán conservar por un periodo de 10 años los documentos, los libros, los papeles relacionados con la empresa, o por 5 años si se adopta un sistema de medios electrónicos. Sin embargo, para este último caso, es importante señalar que se deben de cumplir con requisitos específicos que vienen en una norma oficial mexicana. Finalmente, pues se tiene que depositar el balance en el Registro Público de Comercio y publicarlo en el sistema electrónico. Aquí, ahorita, al final de esta plática, les voy a enseñar exactamente dónde se hacen estas publicaciones en el sistema electrónico. Finalmente, ya no sé qué tanto me he extendido, pero bueno, corramos. Finalmente, les comento que en 2018 hubo una reforma de la Ley General de Sociedades Mercantiles que permitió lo que se conoce hoy por hoy la vía simplificada. Esta vía simplificada, liquidación vía simplificada, y esta vía simplificada lo único que buscó fue hacer más fácil, rápido y eficiente el cerrar una empresa. Sin embargo, hoy por hoy hay discusiones respecto de si efectivamente se está logrando su objetivo, porque podría dar lugar a ciertas problemáticas, por lo cual pues, se sigue sugiriendo, o la sugerencia de un servidor pues, es hacerlo por la vía tradicional. No obstante ello, les quiero comentar cuáles son los requisitos para que ustedes identifiquen si eventualmente se pueden, vamos a decir, podrían adoptar este sistema en caso de que fuese necesario. Primero que nada, requisitos indispensables, que la sociedad esté integrada únicamente por socios, accionistas, personas físicas. Desde luego que no tengan un objeto ilícito, estén practicando actos ilícitos, que no continúe realizando operaciones ni haya emitido facturas electrónicas durante los últimos 2 años, eso es importantísimo. Desde luego estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Perdón. No contar con obligaciones con terceros, es decir, haber pagado todas las deudas. Que sus representantes no se encuentren sujetos a ningún tipo de procedimiento penal por posible comisión de delitos fiscales o patrimoniales, o que se encuentren en concurso mercantil, y que hubiera publicado en el sistema electrónico el aviso de estructura accionaria 15 días previos antes de la fecha de la asamblea que dio lugar a la liquidación. En términos generales, ese es el marco legal que nos aplica en materia de disolución y liquidación. Y para completar, les quiero presentar, un segundo por favor. Un segundo por favor. Este es el sitio de la Secretaría de Economía. Bueno, aquí habla de la metodología para llevar a cabo esta liquidación simplificada de sociedades mercantiles. Les recomiendo que, ahorita se los voy a poner en el chat por si alguien quiere accederlo, y para que le echen un ojito. Aquí vienen los requisitos también. Y finalmente, esta es la página donde se establecen las publicaciones de las sociedades mercantiles. Y aquí esto es de acceso al público en general. Aquí puede entrar cualquiera, ¿no? Y pueden identificar cuáles son aquellas sociedades que, por ejemplo, acaban de resolver la disolución de su sociedad. Me voy a regresar únicamente para que lo puedan ver, cómo se ve de inicio. Un segundo, por favor. Así se ve de inicio la página. Es publicaciones de sociedades mercantiles. Y entonces aquí nos vamos a lo que es el acuerdo sobre distribución parcial o liquidación, o el balance de liquidación. Vamos a decirle aquí balance de liquidación, por ejemplo, si fuese el caso, de acuerdo. Y entonces aquí tenemos acceso a la información. Por ejemplo, esta sería la primera. Bueno, no, ya no me apareció. Pero bueno, es de muy fácil acceso. Yo en unos momentos más lo voy a incluir en
el chat y listo. Jerry, perdón, creo que me extendí más de la cuenta, pero adelante, por favor. Al contrario, Daud, muchas gracias. Pues realmente yo solo agregaría dos cuestiones. La primera es que ha sido tan claro, tan preciso, tan atinado en todos tus comentarios que yo prácticamente no tengo nada que agregar, salvo dos cuestiones. Uno, que justamente en este régimen simplificado de distribución y liquidación regulado en el 249 bis de la Ley de Sociedades Mercantiles, no se requiere para ningún efecto la presencia o la intervención de un notario. Eso es por un lado. Y por otro lado, que para las sociedades anónimas simplificadas, que son aquellas que incluso pueden constar de un solo socio, que se constituyen directamente ante la Secretaría de Economía en su página y se rigen por disposiciones especiales, hay un capítulo especial de eso, también esas sociedades anónimas simplificadas, nada más en términos generales se rigen por la ley de sociedades mercantiles, es decir, por todo lo que ya comentó claramente Daud, pero también habría que aplicar diría yo, o intentar aplicar este régimen simplificado donde tampoco se requiere la intervención de un notario. Para todo lo demás, sí, las resoluciones de las asambleas relativas a cualquier modificación de estatutos, por supuesto la disolución y la liquidación, requiere la eventual protocolización ante notario y algunas otras formalidades más, pero eso sería todo, Daud, para seguir adelante y darle tiempo a Carlos y a las preguntas, por supuesto. Muchas gracias, Gerardo. Y de nueva cuenta, al final podemos ir atendiendo cada una de las preguntas, cada una de las dudas que tengan, para eso estamos. La idea es ahorita dejar una idea de lo que es el marco jurídico conceptual de cómo aplica para entrarle a la parte práctica en caso de que ustedes tengan dudas. Listo. Muchas gracias, Daud. Sí, efectivamente, esta plática, como lo comentábamos, tiene esta doble finalidad de, primero, evaluar opciones si estoy en una situación en la que he pensado con mi empresa los mejores esquemas, ¿no? Ahorita Carlos nos va a hacer favor de platicarnos del concurso mercantil, de la quiebra, cuáles son las opciones. Pero lo más rico de esta plática va a ser poder recibir sus inquietudes. Tenemos a uno de los mejores notarios de México y además también a un súper experto como lo es Daud, que los va a poder orientar con respecto a su empresa, pero también bien importante, qué hacer si un proveedor importante mío de repente se declara en concurso mercantil o de repente me notifican que ya está en una posición de liquidación, cómo quedo yo, o qué pasa incluso si la empresa para la cual yo trabajo, no sé, o sea, todo este tipo de cosas frente a la realidad que estamos viviendo y a la que vamos a tener muy pronto, desafortunadamente. Entonces, Carlos, te dejamos el foro abierto. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cristina. Gracias a Héctor. Gracias a Gerardo y de manera muy especial a mi querido Daud Carrillo, con quien soy compañero de batallas de hace muchos años. Compartimos el mismo foro y el mismo lugar donde dimos interesantísimas discusiones y reflexiones sobre el derecho y la misión del abogado dentro de la sociedad. Ahora veo perfectamente que Héctor, que también es abogado, ha tomado en serio esta misión de ser un facilitador del entendimiento de las alternativas y herramientas que tienen las personas para poder verse menos perjudicadas por situaciones complejas como la que estamos viviendo. Si les parece bien con esa introducción y sin dejar la oportunidad de dar las gracias a Héctor, a Daud, a Gerardo, a Cristina y a los asistentes, voy a compartir la presentación que tengo preparada. Tal vez Marco la pueda poner, si me hace favor. ¿No te deja, Carlos? Voy a intentar, Marco, de nuevo. Perfecto. Si no, yo ya la tengo lista, no te preocupes. ¿Me ayudas? Sí, con gusto. Por ahí nos están comentando que hay un cumpleañero. Carlos.
Muchas felicidades. Aprovecho el espacio. Se ven tus correos, sí, ya. Muy bien. Gracias, Perfecto. Marco. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues si estuviéramos en el cine, diríamos que aquí empieza la fase de suspenso de la trama, ¿no? El concurso mercantil, indudablemente, es pues una figura que se ha visto a lo largo del tiempo, y lo vamos a ver durante la presentación, estigmatizada por una serie de malos empleos y de malas eh, prácticas, pero sin embargo, tiene una nobleza muy especial que indudablemente el propósito de esta presentación es también ponerla de cara. No vamos solamente a hablar de lo bueno, porque tampoco podríamos hablar solamente de lo bueno, porque no solamente hay cosas buenas que decir, pero tampoco es justo que el concurso mercantil se le vea como un fracaso, como una absoluta pérdida. Al contrario, se puede ver, como vamos a observar un poco más adelante, como alternativa de renegociación, como alternativa para salvar una compañía. Y con esa perspectiva los invito a que veamos esta presentación. Adelante, Marco, por favor. Antes de entrar en materia formalmente, tendremos que recuperar algunas de las cosas del contexto económico actual muy rápidas. Ustedes dominan en su gran mayoría la información financiera y los datos estadísticos que se arrojan tanto en el mundo como a nivel nacional del tamaño de la crisis. ¿Por qué es importante hablar de esto ahora? Porque lo que se ve que viene por delante es una crisis sin precedentes. No para lo malo solamente, también será una crisis sin precedentes para las oportunidades, pero sin embargo, no podemos dejar de tomar en consideración algunos datos que nos dan una dimensión del escollo que estamos enfrentando de inicio, y ahorita les voy a platicar porque creo que es de inicio, y lo que va a venir un poco más adelante. Miren, en nuestro país, en la época reciente, podemos dar cuenta de tres grandes crisis. La primera de ellas es la famosa crisis de 1982, de la expropiación de la banca, de la defensa del peso como un perro, del presidente López Portillo. En esa crisis, que fue una crisis enorme, el Producto Interno Bruto de nuestro país tuvo una reducción del 4.4%. Después, en el diciembre negro de 1994, en esa crisis el Producto Interno Bruto cayó un 5.4%. Cuando se desató el problema de la burbuja inmobiliaria en Norteamérica, que fue en 2008, en esa crisis también de proporciones muy importantes, el Producto Interno Bruto cayó 6.3%. Hoy, las expectativas más moderadas respecto del impacto de la caída del Producto Interno Bruto durante este año andan rondando los 2 dígitos, no el 18%, pero sí muy cercano al 10, al 11%. Moody's lo ha dicho de esa manera, Valmex lo ha confirmado también de esa manera. Pues sencillamente ese es el contexto de lo que esperamos venga. ¿Y por qué les decía que es muy probable que no hayamos visto bien a bien el tamaño de la crisis? Porque en estos meses, en esos 3, 4 meses, desde que inició la pandemia, los bancos, esencialmente los acreedores por naturaleza, han decidido hacer una espera, han decidido dar una espera a sus clientes de 3 meses y luego lo ampliaron a 4 o 5 meses. No es una espera gratuita, seguían generándose interés, pero no se generaban acciones legales de cobro, no se generaban intereses moratorios, no se generaban costos de gestión judicial de reclamación de activos, en fin, de una u otra manera, pues este tiempo ha dado espacio a que los comerciantes pues no sientan el golpe tan fuerte, pero eso va a acabar. E indudablemente acabando, pues van a venir una serie de consecuencias de todo orden. El concurso mercantil no puede dejar de verse como una opción en estos momentos de crisis. Y por supuesto, cuando decía al inicio que empezábamos la fase de suspenso, es porque
Así parece que vamos a empezar a ver una película de Alfred Hitchcock, en donde todo lo que tiene que ver con concurso mercantil se trata de una pérdida, se trata de un fracaso y sobre todo se trata de una manipulación de una estructura y de una herramienta legal para sacar beneficios desmedidos. La siguiente, por favor, Marco. Brevemente decirles que el concurso mercantil no está, como muchas otras figuras de derechos, no está definida, más bien se dice lo que no es, y a veces a partir de lo que no es se logra la conclusión de lo que es, pero finalmente el concurso mercantil ni siquiera está definido por la propia ley de concursos mercantiles, que dicho sea de paso, acaba de cumplir 20 años de haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del año 2000, y veremos qué tanto uso se le ha dado a este ordenamiento durante estos 20 años. Finalmente, el concurso mercantil no es más que un procedimiento del cual comparecen los acreedores de un comerciante a reclamar el pago de sus deudas, que serán cubiertas conforme a las propias reglas y el orden que establecen. Es decir, los comerciantes que sufran un déficit financiero, es decir, una falta de liquidez o una insolvencia, entonces pueden dar lugar a ser protegidos por la ley de concurso. Es muy importante aclarar que no todas las insolvencias son materia de protección por la ley de concursos mercantiles, solamente la que denominaremos insolvencia calificada. Y esa insolvencia calificada está integrada por dos conceptos. Primero, dos conceptos que derivan de uno primigenio. El concepto primigenio es un incumplimiento generalizado de pagos. Y los dos requisitos que pide la ley para considerar que hay una insolvencia calificada o un incumplimiento generalizado de pago es cuando el deudor tiene al menos dos acreedores distintos con los cuales está comprometido el 35% de sus deudas por cubrirse con un plazo vencido de 30 días y que no han sido satisfechos. Es decir, cuando el comerciante se coloca en un estado de incumplimiento de pagos con obligaciones que debió de haber cumplido durante 30, 60 días, y esto se presenta en el caso de dos acreedores, y además eso representa el 35% del total de sus pasivos. Y el otro supuesto es que cuando el del comerciante ni con el 80% de sus activos puede enfrentar la totalidad de sus pasivos. Ya habiéndose dado el evento de insolvencia calificada, entonces podemos hablar de qué tipos de concursos mercantiles hay. Y en términos generales, de manera muy rápida, los concursos mercantiles por excelencia son los voluntarios o involuntarios. Los voluntarios, como ustedes se imaginan, pues se trata de aquellos donde el propio comerciante, de manera espontánea, acude ante la autoridad, manifiesta que tiene un estado de insolvencia calificada y entonces solicita la protección del concurso mercantil. Lo puede hacer directamente el deudor o bien lo puede hacer acompañado de manera previa a través de un acuerdo previo de reestructura con la mayoría de sus acreedores, y en ese supuesto, si esto ocurre, también de manera voluntaria, lo que hace el comerciante es acudir ante el juez y decirle que hay una mayoría de sus acreedores que están de acuerdo en la manera de cómo se puede cubrir sus deudas con los activos de la compañía, y entonces el juez admite esta solicitud de concurso y evita una de las etapas, la primera etapa de las etapas de acceso al concurso mercantil, que es la etapa de visita, y directamente entra a la etapa de conciliación. Pero eso vamos a platicar un poco más adelante. Y bien, en contraposición a los voluntarios, pues están los involuntarios, en donde la solicitud de concurso la hacen un par de acreedores al menos, o bien el Ministerio Público, que ahora pues se llama fiscal.
¿Cómo se integran, cuáles son las etapas del concurso mercantil? Por una circunstancia muy particular, el legislador eh, de la ley, que como les dijimos fue publicada el 12 de mayo del año 2000 y que dicho sea de paso solamente ha recibido o ha sufrido dos reformas significativas en el año 2007 y en el año 2014, precisamente en el año 2014 para incluir la posibilidad de iniciar el proceso voluntario de concurso mercantil con un plan de reestructura previo. Antes no se podía hacer eso, después de esa fecha ya es permisible y de hecho ya ha habido algunos ejemplos de compañías que se han acogido a este beneficio. Por ejemplo, recuerdo uno que inclusive tuvimos la oportunidad de manejar en el despacho, que es el caso de Geo, donde se inició el proceso concursal a través de un plan de reestructura previa. Pero bien, ya estando en el concurso mercantil, entonces se inician por rigor 3 etapas. Les decía que el legislador de la ley de concursos mercantiles contempló como una etapa a la quiebra. Y esto es un error porque realmente no es una etapa propia del concurso mercantil. Es, digamos que el escenario que se quisiera evitar por la propia ley de concursos, pero que está contemplado como una posibilidad y la manera como el legislador le dio forma fue a través de una etapa, lo cual, pues bueno, no es propiamente, no es técnica, de manera técnica propiamente bien contemplado. Pero en fin, ¿qué es lo que se hace? Se presenta la solicitud, inmediatamente el juez ordena al Instituto Federal bueno, a la organización auxiliar en este tipo de procesos creada por el Consejo de la Judicatura Federal, que se llama el IFECOM, es el Instituto Federal de Concursos, de especialistas en concursos mercantiles, que vaya a la contabilidad del comerciante para que revise si efectivamente se da el supuesto de insolvencia calificada. Una vez que el visitador reporta al juez que se dan los supuestos, en ese momento el juez dicta la sentencia de concurso mercantil y entonces se inicia la fase de conciliación. Ahora, les hemos dicho que en el plan, en el concurso mercantil voluntario con plan de reestructura previo, se evita la etapa de visita. Y esto es cierto porque directamente una vez que se admite, se dicta la sentencia de concurso y se comienza con la etapa de conciliación. En la etapa de conciliación, el propio IFECOM nombra a un conciliador, que muchas veces es el propio visitador, y ahí lo que se hace, el objetivo principal de esta etapa es que el comerciante, junto con el conciliador, llegue a un acuerdo con la mayoría, al menos simple, de los acreedores, para poder alcanzar un convenio concursal. El plazo que establece la ley para llevarse a cabo es 180 días de manera forzosa y hasta un máximo de 360 días, es decir, 180 días es natural, luego hay dos prórrogas más, la primera con una mayoría simple, con la anuencia de la mayoría simple de los acreedores, y una última con un requerimiento del 75% de conformidad de los acreedores, para finalmente llegar a un plazo de 365 días. La ley no prevé la posibilidad de que las partes alcancen un convenio concursal en un plazo mayor a un año. Y el término natural son 6 meses, es decir, los 180 días. No pasa mucho en la realidad. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que decirles es qué es lo que la ley prevé. Y finalmente, la etapa de quiebra, que no tiene que ser concomitante al concurso mercantil. De hecho, se puede iniciar la etapa se puede iniciar la fase de quiebra sin haber agotado la fase del concurso mercantil formalmente. Se puede solicitar directamente la quiebra, o bien se puede dar el supuesto de la quiebra cuando, celebrado el convenio concursal, no se cumple o bien no se alcanza dentro del plazo que establece. La quiebra lo que hace es que hace una organización de la forma más justa y sensata posible de cómo se distribuyen las pérdidas
porque el concepto de concurso mercantil lleva implícito el significado de la pérdida. Y no es otra cosa el concurso mercantil que una distribución equitativa de las pérdidas, pero en la quiebra lo que se hace es liquidar los activos y de esa forma buscar la manera de cubrir el monto de sus créditos a los acreedores. Adelante, por favor, Marco. Gracias. En términos simples, y esta parte es muy importante que la observen con cuidado. El procedimiento concursal tiene una naturaleza contable y financiera, no necesariamente legal. Está ordenada dentro de un marco legal, pero los verdaderos componentes de un concurso mercantil son de naturaleza contable y financiera. El capital de trabajo, por ejemplo, es un concepto esencial para poder determinar si estamos en una coyuntura o un posible escenario de un concurso mercantil. Por eso, ese dato que no es jurídico, sino es estrictamente financiero, habrá que observarse para así, de esa manera, saber si podemos estar incurriendo en un evento de insolvencia calificada apta para solicitar un concurso. El concurso es una alternativa, y es importante que lo vean como una alternativa de reorganización tanto corporativa como operativa. Un instrumento de pago de deuda, que a veces no hay otra forma de lograr cubrir la deuda más que a través del concurso mercantil, y también una herramienta de negociación, porque a veces no se pueden alcanzar convenios si no es a través de un concurso, de la figura del concurso mercantil. Es una vía de optimizar los recursos financieros y económicos de la empresa para hacer un procedimiento ordenado de cobertura de los activos entre los acreedores de la compañía. Si la empresa está en crisis financiera, es decir, tiene temas de liquidez o de insolvencia, suele ser, como lo dijimos antes, una alternativa para pagar las deudas y evitar que la empresa desaparezca. Por lo tanto, después de escuchar estos bullets de lo que en el fondo entraña el concurso mercantil, ustedes verán que puede ser más bien vista como una solución, más que como un fracaso o como un final lamentable. Adelante, Marco, por favor. Podemos ir a la siguiente. Concurso mercantil, podemos empezar a verlo, y así se ocupa en otras legislaciones del mundo, como un procedimiento que manifiesta una buena fe del comerciante, que no desaparece, sino que le da frente a sus acreedores a través del procedimiento que la ley le facilita para poder llevar a cabo una reactivación de su empresa como unidad económica, o bien, si esto es imposible, al menos hacer una distribución ordenada de sus activos entre sus acreedores. El concurso mercantil ya les hemos dicho que es una figura y una herramienta estigmatizada, es decir, ha estado siempre cubierto de la idea de que se traduce en una figura donde alguien se aprovecha y alguien abusa. Y eso tiene de alguna forma sentido, porque la ley anterior, que fue la Ley General de Suspensión de Pagos, 1943, tenía una organización de tal forma conceptualizada que sí permitía que los procesos tanto de suspensión de pagos como de quiebra duraran muchos, muchos años. De hecho, en la actualidad todavía hay procesos que no fueron concluidos a la luz de la ley de quiebra y suspensión de pagos de 1943, no obstante que la ley de concursos ya lleva 20 años en vigencia, aún siguen tramitándose a la luz de la ley anterior. Las razones prácticas por las cuales se ha pensado que el procedimiento concursal no suele ser una herramienta útil es porque las autoridades que conocen de este proceso, que son los jueces de distrito de manera exclusiva según la propia ley, no tienen el tiempo ni la especialidad a veces para atender los procesos. Hay algo de cierto en eso, no es necesariamente cierto, pero hay algo de cierto en eso. También que al ser procesos preponderantemente escritos, el patrimonio del comerciante se compromete y se pierde control sobre la operación de la compañía. Aquí es muy importante mencionar
que en los procesos de concurso mercantil, la fase de visita y de conciliación no implica que el comerciante pierda la administración de la compañía. La ley concede la posibilidad y reconoce la buena fe del comerciante que acude al concurso mercantil para no despojarlo de la administración de la empresa. Lo que hace es que la administración la hace de una manera acompañada por medio de una primera fase del visitador y segunda de una fase del conciliador. Adelante, por favor. Algunos datos curiosos nada más y son muy rápidos. Los concursos mercantiles tienen el estigma de que son empleados siempre de una forma en la cual solamente una de las partes saca provecho y generalmente es el comerciante deudor. Y además se confunde de manera terrible el concurso mercantil con la quiebra, cuando ya vimos que tiene consecuencias completamente diferentes. La quiebra es cuando ya no hay posibilidad de salvar a la compañía y sin embargo, por ejemplo, nos llama la atención que los reportes informativos que tienen algunos periodistas significativos como Carmen Aristegui, de la cual no voy a entrar en detalles por sus tendencias y preferencias políticas, pero por ejemplo ella siempre habla de que cuando las empresas están en concurso mercantil, en ese momento habla directamente que están en un proceso de quiebra. Finalmente, adelante por favor, Marco. El dato de la estadística de los concursos mercantiles. Aquí es interesante darnos cuenta qué tanto se ha utilizado el concurso mercantil en nuestro país. Por ejemplo, en los 20 años, un poco más de los 20 años de vida que tiene la ley de concursos mercantiles, solamente se han tramitado 778 concursos mercantiles. De hecho, con todo y la situación de pandemia, lo que va del primer semestre del año, solamente se han planteado 9 de estos concursos mercantiles. Ustedes han visto que inclusive algunas compañías como Aeroméxico y FAMSA han elegido otras jurisdicciones como la norteamericana, concretamente la Corte de Nueva York, para iniciar procedimientos de Chapter 11, que son el procedimiento similar al concurso mercantil dentro de la legislación norteamericana, porque el Chapter 7 es el equivalente al proceso de quiebra. Y sobre esa parte no me voy a extender, sin embargo, si tienen alguna pregunta la podemos compartir. Un dato, por ejemplo, si bien es una de las economías más activas, de hecho la economía más activa, según muchos indicadores, la norteamericana, por ejemplo, el dato que ven ahí en la presentación, pues es un dato que a lo mejor no toma mucho sentido. Miren, déjenme darles algo más concreto. Solamente en el estado de California, el año pasado, se tramitaron más de 68,000 procesos de insolvencia. Nosotros con estos 778 concursos mercantiles estaremos más o menos en el lugar 40 de la lista de las entidades de la Unión Americana, que es North Carolina, donde en los primeros 3 meses del año ya habían agotado más de 780 concursos mercantiles en 3 meses en el estado número 40 de solicitudes de concursos mercantiles en la Unión Americana. Claramente ha sido una figura muy poco empleada en nuestro país, a diferencia de otras, donde, por ejemplo, manejan un concepto que es un concepto clave en la reglamentación de insolvencia norteamericana, que es el concepto de discharge, lo cual quiere decir que quien inicia un proceso de Chapter 7 o Chapter 11 queda completamente liberado de las obligaciones del pasado una vez que este concluya y puede iniciar cualquier tipo de negocio sin el estigma de haber acudido al concurso mercantil. Podemos adelantarnos, Marco, y estamos a punto de terminar. Finalmente, pues la intención de esta plática es que ustedes se lleven una idea muy rápida, pero también profunda al menos, y esa es la intención, de qué es lo que hay detrás del concurso mercantil. Darnos cuenta que es una figura que no necesariamente se debe de asociar a un escenario de pérdida total ni de fracaso, sino que es una herramienta y un método a través del cual se puede lograr que una compañía salga adelante de cierto tipo de coyuntura económica en la cual, por los datos que dimos al principio, es casi materialmente imposible que no vaya a haber un número importantísimo de compañías que estén involucradas en estados o en crisis de insolvencia y probablemente caigan en la insolvencia calificada. Finalmente, gracias Marco, es suficiente. Podemos abandonar la presentación y finalmente me despediría con esta reflexión. El concurso mercantil
se puede observar desde la perspectiva del deudor y del acreedor. En el caso, esta presentación estuvo enfocada de manera significativa por la visión del comerciante deudor, pero muchas veces el deudor no quiere acudir al concurso mercantil y son los acreedores quienes lo forzan a través del proceso concursal involuntario. En ese caso, también es importante que ustedes, y si tienen alguna implicación donde alguna compañía tenga una situación de insolvencia inminente y sean ustedes, si tengan la condición de acreedores, se acerquen a algún especialista para que los asesore y puedan ustedes evitar que el patrimonio se distribuya de manera desordenada entre incluso acreedores que no tendrían el mismo nivel de preferencia que ustedes. Entonces, el tema concursal atañe y alcanza tanto a la parte deudora como a la parte acreedora. Me detengo ahí para abrir el espacio por si hay alguna pregunta, dándoles las gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Tenemos aquí algunas preguntas para andar también, son preguntas generales, pues yo creo que vale la pena desarrollar algunas ideas, sobre todo conceptos generales para mucho del público que nos escucha que no son especialistas en derecho. Entonces, la primera pregunta sería, ¿en qué caso se recomienda la liquidación o la suspensión de pagos o declararse en quiebra? ¿No? Entonces, no sé quién le gustaría abordar el comienzo de esta primera pregunta. Adelante. Adelante, Daud. Tienes el micrófono cerrado, mi estimado Daud. Perdón, listo. En el caso de la disolución y la liquidación, realmente es cuestión de que se ubique la sociedad en alguno de los supuestos. Realmente, ya sea porque se cumplió con el objeto social o porque se vuelve de imposible realización, ese sería uno de los supuestos, porque se pierden 2/3 partes del capital social, sin embargo, pues en ese caso lo puedes tú subsanar, ¿no? Porque se une en una sola persona todos los intereses y como saben, las sociedades, la mayor parte de las sociedades mercantiles se requieren al menos 2 socios o accionistas y en ese caso también se puede subsanar. Entonces, digamos que no es un tema de recomendación, sino más bien si nos encuadramos en alguno de los supuestos en los cuales prevé la ley, ¿no? Definitivamente, pues si ya cumplí, por ejemplo, si ya cumplí el objeto de mi sociedad, pues entonces ya no hace sentido que la tengas existente. Si ya no está operando mi sociedad, de nueva cuenta, pues no hace sentido que continúes con una sociedad existente, ¿no? Porque al final del día hay ciertas obligaciones corporativas con las cuales se tiene que cumplir año con año y pues la idea es que esto no sea una carga administrativa, ¿no? Entonces, en ese supuesto, pues no haría sentido conservar una sociedad. Yo creo que la pregunta va más enfocada desde el punto de vista del concurso mercantil, ¿no? ¿Cuándo es conveniente o no apegarse al concurso mercantil? Y ahí Carlos seguramente ahorita nos contestará, pero el tema es que tienes que encuadrarte también en los supuestos que prevé la ley, ¿no? Carlos. Qué caray, yo pensé que me iba a salvar de la respuesta, Daud, pero la verdad tiene una respuesta sencilla esa pregunta, aunque es una pregunta muy importante y muy interesante. ¿Cuándo es recomendable la liquidación y cuándo es recomendable el concurso? La liquidación es recomendable cuando puedes con tus propios activos liquidar todos tus pasivos. Cuando no lo logras hacer, tienes que ver si caes en el evento de insolvencia calificada, de tal manera que, como ya dijimos, el 35% de tus pasivos esté comprometido en deuda ya vencida más de 30 días, o bien que con el 100% el 80% de tus activos no puedas cumplir el pago del 100% de tus deudas. Es decir, yo diría que al final del camino el concurso mercantil se vuelve una opción cuando ya no puedes pagar con tus activos ni al 80% de tus acreedores, o cuando ya está comprometida tu operación de tal manera que el 35% de tus pasivos pues ya están vencidos, se van a ir acumulando de manera natural más y va a ser ello naturalmente difícil la operación.
Muchas gracias. Y de la mano de esto también hay una pregunta en la que, y ya lo comentaste, estoy en un momento en donde no puedo pagar mis deudas. Nos preguntan, ¿cuándo es conveniente entrar a concurso mercantil? Ya respondiste una parte, pero déjame ligarla a la siguiente. Hay otra pregunta que dice, comprendo que si una empresa me debe dinero, ¿no? Entonces, ¿puedo promover un concurso mercantil para que me pague? O sea, yo como acreedor, ¿cómo puedo saber que mi deudor está en una posición donde no puede hacer frente a sus deudas y que tiene que entonces considerar un proceso de reorganización, que es entiendo por la referencia al Chapter 11 y lo que la misma ley prevé, es el fondo del asunto, ¿no? de los concursos. Entonces, en este caso, ¿puedo declarar? Nos preguntan, o es la empresa la que debe promover el concurso para pagarme, y en eso a partir de qué montos vale la pena promover ese instrumento, y quizá también valga la pena ahondar desde el punto de vista del acreedor, cuál es la prelación de los créditos, o sea, si yo soy el que demanda, entonces soy el primero que cobra, o quién va a cobrar primero, qué pasa con los trabajadores, qué pasa con el fisco. No sé si nos puedas ayudar a ahondar un poquito más en esto. Con mucho gusto, Cristina. Es una pregunta compuesta por varios tópicos interesantísimos. Voy a tratar de ordenar la respuesta para cubrir el espacio de lo que quiere el auditorio conocer. La primera parte de la pregunta, que tiene que ver con el hecho de que si ya no puedo, ya no tengo forma de cubrir ya no tengo forma de pagar mis deudas, y la pregunta es si es conveniente que entres a concurso mercantil. Pues la pregunta creo que es absolutamente firme. La pregunta implica una respuesta completamente efectiva. Si ya no puedes pagar tus deudas y caes en un evento de insolvencia calificada, que no necesariamente quiere decir que porque no puedas pagar tus deudas estés en la insolvencia calificada, porque probablemente tus pasivos no han llegado vencidos por 30 días a más del 35%, o probablemente puedas pagar poco más del 80% con tus activos. Pero si en términos generales, como se ve la pregunta, el diagnóstico es que tu capital de trabajo está comprometido y se va a comprometer más, indudablemente es muy conveniente que te asesores para que te puedan decir si eres un candidato al concurso mercantil y cuál es la mejor forma de entrar. Si entras directamente o entras a través de un procedimiento, de un plan de reestructura previo. Eso es importante porque si lo haces, pues te evitas la primera fase, que es la fase de visita, y además, pues entras con la tranquilidad de que la mayoría de tus acreedores ya saben que lo vas a hacer, ya saben que vas a ir a un proceso de insolvencia, y además, pues ya cuentas de alguna forma con su autorización para caminar con menos complicaciones el resto del recorrido. Ahora, la otra parte de la pregunta, y además lo que tú complementas, Cristina, la otra parte de la pregunta es en qué posición te colocas cuando eres acreedor. Y pues como tú no tienes acceso a la información financiera de la compañía, cual es muy común, si no obstante que no sepas si está la compañía en un estado de insolvencia calificada, aún así puedes ir al concurso mercantil. Y eso la ley lo prevé. La ley prevé alguna serie de las que llama presunciones cuando se considera que el comerciante ha caído en un estado generalizado de incumplimiento de pagos. Esas presunciones esencialmente son 4. La primera, cuando hay más de 2 acreedores que tú sabes que se les debe dinero. La segunda es cuando no hay manera, no hay forma de trabar embargo sobre ningún bien propiedad de la compañía, o bien no hay manera de ejecutar ninguna sentencia sobre bienes de la compañía. Esa es otra presunción de que se está en un estado de insolvencia calificada. También, por ejemplo, cuando se han cerrado las principales sucursales o la oficina matriz de la compañía sin dejar a un representante que dé la cara frente a los acreedores. O bien, cuando se han llevado a cabo prácticas fraudulentas o en perjuicio de terceros que den lugar a pensar que la empresa lo está haciendo precisamente porque está colocada en un estado de insolvencia. Esta insolvencia que la ley presume que te da la autorización a ti como acreedor, tienen que ser 2 al menos los que promuevan ante un juez
para justificar, para hacerle llegar al juez la presunción, digamos, la sospecha de que el comerciante deudor está en un estado generalizado de incumplimiento de pagos, para que el juez a través del visitador lo pueda confirmar en la compañía y ahí se inicia el proceso concursal. Y luego respecto a lo que comentabas, Cristina, de qué pasa ya dentro del concurso con el tema de los pagos y el que, por ejemplo, promueve primero gana un espacio de prelación respecto del resto de los acreedores, la respuesta es no. Hay una graduación que la ley establece de la manera como se deben de cubrir los créditos y es de alguna manera simple. Por lo menos se las voy a tratar de plantear de una manera simple. Primero se pagan a los llamados acreedores súper preferentes, que siempre es los trabajadores, en el caso de indemnizaciones constitucionales, es decir, las que se refiere a la fracción 23 del inciso A del artículo 123 de la Constitución Política. Y también como superpreferentes son las empresas que deciden invertir dentro del concurso con la aprobación del conciliador y del juez, aportan dinero para que la empresa pueda rescatarse y pueda salir adelante. Esos acreedores se llaman superpreferentes y tienen la misma condición y la misma prelación de pago que la que tienen los trabajadores por indemnizaciones de naturaleza constitucional. Y aquí me detengo, es importante, porque muchas veces los que se acaban convirtiendo en acreedores superpreferentes eran acreedores que tenían un lugar muy lejano en el cobro, pero a partir de que aportan para que la empresa pueda salir adelante, se convierten en acreedores superpreferentes. Entonces, a veces invertir dinero, eso permite que la empresa, lejos de poder perder la posibilidad de cobro, también suba su escala en la graduación de créditos para cobrar. Y ese es el caso que ocurrió, y lo comento porque es público, el caso que ocurrió en Corporación Geo. En el caso de Banorte, financió, además de que era un acreedor que tenía un cierto grado de prelación, acabó siendo una de las entidades que financió y se convirtió en un acreedor súper preferente de esta compañía, que dicho sea de paso no pagó directamente con dinero, sino pagó con una colocación a través de la cual las acciones tuvieron un valor para poder tener un efecto indemnizatorio. Pero bueno, en el mismo orden que teníamos, primero los trabajadores por indemnizaciones constitucionales, salarios por los trabajadores por salarios de 2 años anteriores a la solicitud de concurso, junto con los superpreferentes que ya platicamos. Luego vienen los acreedores con garantía real, luego los acreedores con privilegio especial, donde se encuentra el fisco. El fisco está en este lugar, a menos que el fisco tenga una garantía. Entonces, si tiene esa garantía, se convierte en un acreedor con garantía real. Si no, el fisco está en el plano de un acreedor privilegiado. Luego vienen los acreedores que no tienen ningún tipo de privilegio, que es decir, los llamados acreedores quirografarios, los acreedores comunes y corrientes. Y finalmente, los acreedores que tienen, los acreedores los acreedores subsidiarios, o bien generalmente son los que tienen vinculación con alguna entidad relacionada al comerciante, empresas relacionadas, que tienen créditos que son los que cobran al final de la lista de prelación. No sé si con esto quede Cristina y Héctor respondida a la pregunta. Sí, sí, totalmente. Pues muchísimas gracias. Seguimos con las preguntas. Hay una pregunta para el licenciado Gerardo Aparicio. Respecto a su opinión sobre la aprobación de la disolución y liquidación del acta de asamblea, que comúnmente se hace. Entonces, ¿cuál sería la opinión al respecto, estimado Gerardo? Gracias, Héctor. Antes de contestar la pregunta, quisiera hacer básicamente dos comentarios muy generales. Primero, en materia de disolución, liquidación y concursos mercantiles en general, la intervención del notario es una intervención subsidiaria. ¿Esto qué quiere decir? Para decirlo muy claro y sencillo, lo más importante en este tipo de temas es
Uno, conocer cuál es la realidad de la empresa. Dos, ver la cuestión contable y de la mano de la contable la fiscal. Y tres, en tercer y último lugar, salvo lo que digan por supuesto los expertos, Daud y Carlos, la cuestión legal. Salvo que, como ya lo dijo muy claramente Carlos, se utilice a la suspensión de pagos como un mecanismo para resolver o anticipar situaciones. En este orden de ideas, lo comento de otra manera. Dicen que en épocas de crisis hay quienes lloran y usan pañuelos, o hay quienes hacen los pañuelos. En este orden de ideas, ¿no? La suspensión de pagos puede ser un mecanismo que nos ayude a nosotros los empresarios a salir adelante con las empresas. Pero regresando sobre mis pasos, la cuestión notarial siempre será una situación subsidiaria de la realidad y la situación contable y fiscal. Y ahora sí, contestando la pregunta, habría que distinguir dos situaciones. Hay causas de disolución y posterior liquidación de las empresas que operan, decimos los abogados, ipso iure, es decir, no se necesitan probar. ¿Cuáles son? Básicamente dos. La llegada del plazo o la extinción del plazo de vida de una sociedad. Si constituye una sociedad por 10 años y ya voy en el año 11, pues les tengo una mala noticia, porque desde hace un año su sociedad ya legalmente no existe y se convierte en una sociedad irregular. Y otra es que la sociedad tenga un número inferior al número mínimo de socios o accionistas. Por regla general, las sociedades actualmente requieren 2 socios o accionistas. Por regla general, la Ley General de Sociedades Mercantiles se modificó ya hace tiempo, salvo el caso de las sociedades anónimas simplificadas, que incluso se pueden constituir con un solo socio o accionista, y eso para lo que nos sirve, esto es tangencial a la plática del día de hoy, pero para lo que nos sirven las sociedades anónimas simplificadas es para limitar la responsabilidad de esos socios accionistas, que pueden ser incluso comerciantes que antes tenían la cachucha de persona física comerciante, pero a su vez, digamos que tenían un poquito más amplia la responsabilidad, aunque era nosotros llamamos un patrimonio de afectación, decimos los abogados, se podría ampliar un poquito más su responsabilidad y responder incluso con la totalidad de su patrimonio. Actualmente queda muy claro con las sociedades anónimas simplificadas que si se constituye una a través de la Secretaría de Economía, etcétera, el socio o accionista solamente responderá a los acreedores en caso, en general, por supuesto, pero en caso, por ejemplo, de una falta de liquidez o de una eventual quiebra, solamente responderá con el patrimonio, en principio, de esa sociedad anónima simplificada. Perdón que me extendí un poquitín. Gracias. No, buenísimo. Perdón, ahí, Gerardo, creo que vale la pena profundizar. Típicamente, cuando iniciamos con el proceso de disolución, se tiene que hacer el reconocimiento en el acta de la asamblea de la causa que le da origen. Vamos a decir, la tradicional, que es por acuerdo de los socios. En esa misma acta de asamblea, típicamente se nombra al al liquidador. ¿Okay? Esa acta se tiene que llevar con ustedes, notarios, para protocolizar y posteriormente para inscribir en el Registro Público de Comercio. Sin embargo, existen, vamos a decir, algunas tendencias, por así decirlo, bajo las cuales se aprueba la disolución, se nombra liquidador y en el mismo acto jurídico se aprueba la liquidación de la sociedad. Esta es como, y creo que vale la pena tener tu retroalimentación sobre el punto, porque como tú sabes, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que el liquidador no puede entrar en funciones hasta que no ha sido inscrito su cargo en el Registro Público de Comercio. Y aparte ha recibido por parte de los administradores, vamos a decir, una relación de los activos y pasivos, así como el inventario, ¿no? Entonces, desde luego que esta tendencia, de alguna forma, no tiene sustento jurídico y podría complicar vamos a decir, este procedimiento. Creo que vale la pena ahí tener tu retroalimentación y para efectos de todo el grupo de cómo debe de hacerse para evitar un posible problema. Gracias. En primer lugar, coincido con el experto, es decir, con Daud.
y aprendo de Carlos, por supuesto. Eh, Técnicamente son dos procedimientos completamente diferentes. La ley los regula en capítulos diferentes y justamente están hechos así porque debe de haber un impasse, un lapso, un tiempo entre el primero, que es el acuerdo de disolución, ya sea que se reconozca o se declare, y la segunda etapa, que como bien mencionas, es ya la liquidación, que para efectos prácticos es decir, es hacer líquido, es monetizar todos los bienes, etcétera, que tenga la sociedad. Entonces, en concreto, contestando la pregunta, sí debe de haber un primer acto que se haga constar en una asamblea y en un acta, o lo digo de diferente manera. Debe de haber una situación que debe de ser reconocida o acordada por una asamblea de socios y accionistas, que a su vez se haga constar en un acta y salvo la disolución simplificada que clarísimamente nos explicaste a todos, eso se debe de protocolizar ante notario y eso da origen a una primera etapa que se llama de disolución. No entro en detalles técnicos, pero eso requiere un espacio de tiempo. Y una vez pasada esta etapa de disolución, ahora sí iniciamos ya con lo que es la liquidación, que también requiere determinadas obligaciones, entre otros, como claramente mencionas, el nombramiento del liquidador y otros más, ¿no? La publicación de balances y otra vez, etcétera, que terminará ya con el acta de liquidación final y su publicación. Pero en concreto, son dos cosas distintas y sí se requieren hacer constar tanto en asambleas como en actas y eventualmente protocolizarse. Y aquí hago la aclaración precisamente, digo, por si en algún momento alguno de nuestros participantes en este foro se encuentra en ese proceso o identifica a alguien que se encuentra en ese proceso y que vamos a decir, les estén presentando como alternativa incluirlo todo en un solo acto, que sería en una resolución, bueno, una sola acta de asamblea, para que tengan mucho cuidado, ¿no? Porque esto puede complicarse, ¿no? Sí. De ahí la precisión. Listo, Sí. muchas gracias. Sí, perdón. Y ya que tomas ese punto, yo comento en todos lados que todos somos amigos hasta que dejamos de serlo. ¿No? Pues eso es obvio. Sí, efectivamente. Todo se puede, toda brillante aportación de cualquier persona se puede hasta que llega a los tribunales, hasta que se vuelve contencioso. Y es ahí donde nos topamos con pared de ¿y ahora cómo lo resolvemos? Nosotros, no es comercial, pero es nada más para reforzar lo que claramente dijo Daud. Decimos los notarios que somos de Zacatecas, no oriundos del centro del país, ¿no? Sino lo que preferimos es irnos por los caminos seguros, a veces cuadrados para algunos, los reconozco, sin embargo, lo que buscamos, y perdón, esto es nuevamente en refuerzo de lo que dijo claramente Daud, es irnos con pies de plomo justamente para no terminar judicializando o complicando procesos que de por sí lo son. Es decir, mi recomendación en concreto es siempre vayamos por lo seguro y evitemos terminar en tribunales. Perfecto. Muchas gracias. Quedó por ahí pendiente una parte de la pregunta. Fui omisa en ese sentido y muchas gracias por señalarlo. Nos preguntan, ¿a partir de qué montes vale la pena promover este instrumento y qué formas hay para identificar otros acreedores para sumarse al esfuerzo? Y entiendo que la pregunta se hace con respecto al concurso mercantil. Y también nos llega otra pregunta, querido Carlos, en donde nos hacen una pregunta de forma directa y presentan un caso particular que creo que puede ser el de muchos de nosotros. Dice, mis únicos acreedores son los bancos por créditos pymes. No he caído todavía en default, pero he pagado puntualmente todos mis compromisos. La preocupación es que en caso de insolvencia, ¿qué recomiendan hacer para estar prevenido y no tener que correr al momento de que caiga ya en una falta de pago o en una insolvencia? Comprendo entonces que si una empresa me debe dinero, perdón, esta es otra. Comprendo entonces también que si una empresa debe dinero, puedo promover un concurso mercantil. Pero sí podemos centrarnos en estas dos. Muchas gracias. Con mucho gusto, Cristina. Voy de atrás para adelante porque la verdad la primera pregunta no la caché bien, pero la segunda sí la puedo responder. Bueno, puedo tratar de responderla. Perdón. A ver. Los bancos por principio no van a aceptar
negociar en un escenario de concurso mercantil. Entonces, van a evitar a toda costa, y esa es una recomendación, un tip que les damos, de que ustedes vayan al concurso mercantil. ¿Por qué? Porque en el concurso mercantil van a tener que compartir con otros acreedores los activos. Entonces, el banco no va a ser un facilitador. La banca no es una facilitadora de los concursos mercantiles. Y ahorita les platico una anécdota que está ocurriendo en este momento que confirma esto que acabo de platicarles. Entonces, si los únicos acreedores son los bancos y todavía no has caído en un estado de insolvencia, te tengo una buena noticia. La ley también prevé que la insolvencia calificada, no obstante que no esté todavía, pueda ser materia de protección del concurso mercantil si es que inminentemente va a estar. Es decir, si tú vas a caer en el caso de la insolvencia calificada en un periodo de 90 días y se lo puedes justificar al juez, desde ahorita puedes pedir tu concurso mercantil. Y ese es el escenario que entiendo bien trae la pregunta, es decir, yo no he caído, pero necesariamente sé que voy a caer en ese estado porque veo que mis ingresos, mi cash flow y eso no va a alcanzar para cubrir mis deudas. En ese supuesto, con una asesoría apropiada, ya puedes solicitar el concurso mercantil y recibir los beneficios de un proceso de concurso mercantil, que entre otros son restricción de que se ejecuten sentencias y embargos, que se detengan todos los procedimientos administrativos de ejecución, incluyendo los del fisco, que las deudas no continúen causando intereses, que los contratos de cierta naturaleza se tengan por terminados de manera específica, que no se puedan dilapidar, la orden para que no se puedan dilapidar activos ni bienes materiales concretos, la imposibilidad para que se hagan coberturas de cuentas a personas relacionadas con el comerciante. En fin, hay una serie de beneficios que con una buena asesoría los podrías lograr desde el principio de iniciar un concurso mercantil. La regla es que este tipo de medidas cautelares vengan cuando se dicta la sentencia de concurso. Y como ya vimos, la sentencia de concurso viene después de que se desahoga la fase de visita, que puede durar 1 o 2 meses. Pero con una asesoría apropiada, las medidas cautelares se pueden conceder desde el momento que se solicita el concurso, es decir, que se inicia el proceso, la parte del proceso de visita. Entonces, ese tip se los paso para que lo tomen en cuenta. Y Cristina, si puedes ayudar recordándome la primera pregunta. Sí, muchas gracias. Es un complemento de la anterior que hicimos. Déjame, te la leo en contexto completa. Nos hizo favor Alejandro de hacerla. Y nos decía, comprendo que si una empresa me debe dinero, puedo promover un concurso mercantil para que me pague. Esta parte ya nos la respondiste y quedó pendiente. Y dice él, o la empresa es la que debe promover el concurso para pagarme, y en ese caso, ¿a partir de qué montos vale la pena promover ese instrumento? Y después Mauricio nos recuerda amablemente, nos señalaron a partir de qué montos vale la pena promover este instrumento y qué formas hay para identificar a otros acreedores para sumarse al esfuerzo. No hay un monto, no sé. La pregunta que yo le haría a Mauricio es, pues, el dinero que tú estés dispuesto a arriesgar. Si para ti mucho es $1,000,000, si para ti mucho son 100,000, si para ti mucho son $1,000,000, esa es una respuesta que le corresponde a cada quien, pero aplica para cualquier tipo de deuda, desde un solo peso. Indudablemente, iniciar un proceso de concurso mercantil supone que vas a gastar en asesores financieros y en asesores legales. Pero la buena noticia que te tengo es que está tan competido el mercado en este momento que puedes lograr condiciones muy favorables si negocias apropiadamente los honorarios, inclusive de tus asesores financieros y de tus abogados. Entonces, pues no hay una respuesta marco para esta pregunta, desafortunadamente. Y la otra parte de la pregunta era cómo te podías contactar con otros acreedores. La verdad es que no hay una forma previa al concurso, no hay ninguna manera de hacerlo, solamente entrando a la información financiera del comerciante deudor, es cuando puedes ver quiénes son los acreedores y en qué rangos para poder tener un acceso, y eso implica tener la factibilidad de observar esa información hasta que ya estés dentro del proceso de concurso mercantil.
Hay algunos métodos paralelos, por ejemplo, alguien contrata investigadores que les dan información de cuando hay comunidad de acreedores respecto de un deudor, pero no es un mecanismo 100% confiable, ni está reglamentado en ley. Puede ser una opción. Perfecto, muchas gracias. Y ya para ir concluyendo, de verdad les agradecemos muchísimo el tiempo, tanto a ustedes como a quienes nos acompañan también para escuchar este interesante tema. Por aquí hay una pregunta también muy interesante, donde nos dice Roberto, ¿cómo puedo saber si alguno de nuestros clientes está en concurso mercantil o en un proceso de liquidación? Ahí son dos temas distintos que habría que distinguir, la parte del concurso mercantil y la parte de la liquidación. Yo lo que sugiero por lo que toca a la liquidación es que estén revisando constantemente el sistema electrónico de publicaciones mercantiles que lleva la Secretaría de Economía para ver si eventualmente sale ahí alguna resolución por parte de la persona moral que presumimos puede estar sujeta a una liquidación. Y esto hablando de cuando se trata de un procedimiento de disolución y liquidación de una empresa. Creo que desde el momento en que nosotros empecemos a identificar focos rojos en casos de incumplimientos, vale la pena ya empezar a alertarnos de esta situación, porque aparte vendrá en su oportunidad la publicación del balance, donde se reconocen las cantidades que la sociedad adeuda y desde luego que se establecen los mecanismos de pago para los potenciales acreedores. Eso por lo que toca a disolución y liquidación. Por lo que toca al concurso mercantil, ahí Carlos es quien nos puede guiar. Me quedé tan satisfecho con tu pregunta que no sé si falte algo de la mía, Raúl, la verdad. No, solamente que cómo puedes saber alguno de los clientes, si alguno de sus clientes está en concurso mercantil. Pues, cité los casos de las presunciones, ¿no? Si caes en algunas de las 4 presunciones. Yo creo que más bien se refiere al tema de la publicidad. O sea, cómo puede ir, digo, y a reserva de que Roberto no lo aclare, pero me parecería que es un tema de publicidad. ¿Cómo puede saberse si un acreedor, si un deudor está en ese supuesto de concurso mercantil? Yo no conozco ninguna forma, por eso me quedaba satisfecho con tu pregunta. Yo no conozco ninguna forma de saber. De acuerdo. Perfecto. Bueno, pues no queda más que agradecerles a nuestros 3 participantes y darles las gracias a todo el público que estuvo con nosotros. Nos parece que precisamente el esfuerzo de este grupo es acercar temas jurídicos y cosas que pudieran ser complicadas al público en general y a la realidad que estamos viviendo ahora como empresarios. Esto se trata precisamente de abrir un foro de debate y discusión y con la confianza de poder preguntar, porque al final todas estas herramientas y estos instrumentos que existen nos pueden beneficiar para poder salir adelante con las empresas, ¿no? Y para dar la conclusión también a las empresas que por algún motivo ya hemos decidido que concluyan. Entonces, pues les agradezco mucho la participación. Les comento en un minuto que como grupo de Todos Unidos Online tenemos un proyecto en este momento que está finalizando el día de hoy, que es la entrega de las despensas. Hemos ya hecho una recaudación de fondos. El día de hoy se cierra la recaudación de fondos. Si alguien quisiera donar, todavía hoy es posible. La página es www.todosunidos.online y ahí pueden conocer mucho más de nuestro proyecto actual y de nuestros siguientes proyectos. Y a nuestros panelistas no me resta más que de verdad agradecerles por todo su apoyo y por todo lo que brindaron de información valiosísima para nuestro público de manera gratuita y completa, ¿no? Les agradezco mucho y cierro con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Cristi. Gracias, Jerry, Carlos. Y agradecimiento doble para Carlos, que hoy es su cumpleaños. Te aclaro, te agradezco mucho no eres tú, la felicitación. Por ahí un integrante de la audiencia que quiero profundamente, que es el famoso Pollo, siempre me felicita un día antes y ya por eso lo agradezco mucho, pero me llevo en el corazón que fueron los primeros en felicitarme.
La ventaja es que tenemos entonces tiempo para conocer lugar, hora, donde será el agasajo y la fiesta para ti, Carlos. Sí, vamos a empezar con una repartición de cubrebocas y sanitizantes y luego ya empezamos con el tema de la fijación del horario y el lugar, mi querido Jerry. Les mando un abrazo y me llevo su gratitud clavada en el corazón. Muchas gracias, Carlos, Daud, Gerardo. Nos vemos. Les agradecemos mucho. Hasta luego. Buenos días, Bye. hasta luego. Gracias. Buenos días.